Amigos, familia, bienvenidos un martes más a Juntos, pero no perfectos. Estamos muy contentos de estar con ustedes y pues agradecidos de que nos sigan en todas las redes, plataformas. Gracias por compartir este material. Hoy tenemos un tema fuerte, serio, delicado, pero que es importante tratar porque esto en algún momento todos lo vamos a pasar, todos vamos a tener que atravesar y luchar esto. Hoy vamos a hablar de los principios que nos van a ayudar a superar el luto, el duelo, cuando un ser querido se va. Así es que, de verdad, si tú has atravesado esto, ocupas ayuda, quédate con nosotros. Sí, es un tema muy sensible, como mencionabas, porque nadie estamos preparados para despedir a nuestro esposo, a nuestra esposa, a un hijo o a un ser amado, y sin embargo todos en algún momento vamos a atravesar por esto o alguien está pasando en este momento por esta situación y no sabe cómo enfrentarlo. Y hay que saber cómo sobrellevarlo. Así es. Tenemos que entender que el duelo en familia es súper difícil, pero tenemos que aferrarnos a la esperanza de que Dios nos da la fortaleza y todo lo que necesitamos. Pero además tenemos un plus al día de hoy, a diferencia de otros capítulos, no es un capítulo como los otros. Hoy tenemos invitado, Yuri. Estamos acompañados, no estamos solos. Este día nos acompaña nuestra amiga, nuestra hermana en la fe, psicóloga, Alexia. Te damos la bienvenida esta tarde y bueno, estás aquí con nosotros y te damos la bienvenida. Preséntate, Alexia. Muchas gracias. Mi nombre es Alexia, soy psicóloga clínica y cristiana. Es un placer estar en este podcast que ha sido de tanta bendición para mí. Sé que para muchos allá en casa también. Juntos pero no perfectos. Quédate, vamos a hablar sobre las pérdidas familiares, un tema que requiere de mucho apoyo y sobre todo de nuestro interés. Así es, pues te damos la bienvenida. Bienvenidos a Juntos, pero no perfectos. Un viaje de dos corazones. Juntos pero no perfectos, un viaje de dos corazones. De la mano enfrentamos retos, guiados por nuestras oraciones. Ok, bueno, pues iniciamos primero comentando la realidad del dolor. Esto es lo primero que tenemos que aceptar y entender, la realidad del dolor. Así es. Entonces, Alexia, lo primero que te queremos preguntar es algo muy sencillo, pero también muy importante. ¿Por qué duele tanto la muerte de un ser querido y cómo impacta esto a toda la familia? Ok, es inevitable decir que somos seres sociales con vínculos constantemente. Sin embargo, la muerte de un ser querido en el núcleo familiar va a ser siempre más doloroso que cualquier otra pérdida. ¿Por qué? Tenemos sueños, tenemos planes personales, tenemos metas en el día a día, pero muchas cosas en nuestra vida tienen sentido y significado por el otro, por papá, por mamá, por el esposo, por el hermano, porque son los vínculos más fuertes que tenemos en la vida. Entonces, dicho esto, va a darnos un cambio radical el hecho de sufrir una pérdida en el núcleo familiar. Porque si algunas cosas tienen significado por el otro, estas cosas van a tener un cambio brutal al sufrirse la pérdida. Okay. Sí. Ahora, ningún miembro de la familia, pienso, lo sufre igual. O sea, cada uno, así como somos individuos con nuestras propias ideas, hay unos que lloran mucho, otros que no lloran, se reprimen completamente. Cada quien lidia con esto y está bien, creo yo que está bien que cada uno tiene su manera. No sé, sácame de duda si en verdad es correcto que cada quien tenga su duelo, a lo mejor tan diferente uno del otro. ¿Y cuáles son las etapas del duelo? ¿Existen estas etapas del duelo? Ok. La psicología se ha enfocado en estudiar mucho sobre el duelo, sobre las pérdidas, sobre todos estos cambios. Y sí, se ha dado a la tarea de organizar las fases por las que pasamos cuando tenemos una pérdida. Pero sin duda que al ser seres individuales y únicos, todos lo vivimos diferente. Y hay que hacer hincapié en que las fases del duelo son una cuestión descriptiva, pero no algo puntual, no algo que sucede de inicio a fin en ese orden, como todos los procesos psicológicos. O sea, lo único que es sí o sí al inicio es la negación.
Pero antes de profundizar en eso, ¿por qué todas las personas lo viven diferente? Eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo vínculo con quien se ha ido. No todos estaban en las mismas circunstancias, aunque sea el núcleo familiar. O sea, todos nos relacionamos diferentes. Y sin duda que, al igual que el umbral del dolor físico, también tenemos un umbral de dolor emocional diferente. Entonces, la psicología nos da 5 etapas para vivir el duelo, que son la negación, es la primera. Después viene el proceso de la ira. Después tenemos la negociación. Después la tristeza y al final la aceptación de la pérdida. La negociación. O sea, a lo mejor digamos que las demás nos quedan más o menos claras, pero ¿cómo es esto de la negociación? Ok. Déjeme retornarme un poquito a las primeras para poder explicarle la negociación. La negación, sí, es muy clara, nos negamos a la idea de la pérdida. Incluso cuando nosotros nos enteramos de la pérdida del ser querido, nuestra primera respuesta es no. Muchas personas dicen, no es cierto, no lo puedo creer. Entonces, de inmediato, nuestro cerebro busca cómo protegernos de este dolor. Entonces, sin embargo, aunque es una respuesta inmediata, podríamos pasar mucho tiempo en esa etapa del duelo. No es que sea una etapa corta, debería de serlo, pero hay quienes pueden durar mucho tiempo en esa etapa del duelo. Cuando se elabora rápido, después venimos a vivir la ira. Sin embargo, la ira es una cara que esconde la culpa y el temor. El temor de enfrentar el dolor o el temor de enfrentar la culpa que tal vez podría sentir por X situaciones con la persona que se ha ido. Entonces, cuando llegamos a la fase de la negociación, es decir, bueno, sí, acepto que se fue, ya no lo voy a negar. Pude elaborar la ira, pude elaborar el temor, ya lo hice consciente, pero ahora mi inconsciente empieza a ver cómo puedo seguir evitando ese dolor. ¿De qué manera? Vamos a hablar acerca de que la esposa perdió al esposo. Y vemos situaciones donde, por ejemplo, la esposa ahora busca que el hijo cumpla la función del padre. Y esta madre que ha perdido a su pareja de años, empieza a demandarle al hijo que tenga una función y un rol que el hijo no tenía. Así es. Que no le corresponde. Que no le corresponde, además. Sin embargo, nuestro inconsciente empieza a negociar. Bueno, ya tuve esta pérdida, pero ahora voy a suplir con esta otra persona. Y viceversa podría suceder que empiezo a hacer cosas que quien partió podría haber hecho. A lo mejor tenía cosas pendientes y yo empiezo a querer vivir la vida que él pudo haber vivido. A lo mejor decimos, ay, es que lo estoy honrando, pero ¿hasta qué punto es sano honrarlo? Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que a lo mejor está viviendo la vida de quien partió, con el discurso de que lo está honrando, hay un punto límite para esa decisión. Hay un punto límite para que no sea una fijación, decimos nosotros, en la etapa de la negociación. O cuando nosotros vemos que alguien está posicionando a otra persona en el lugar de quien ha partido, también hay un punto límite, porque es sano que, por ejemplo, si papá partió, los hijos empiecen a apoyar a mamá. Sin embargo, empieza a surgir una dinámica cuando hay una fijación demandante, de frustración, porque obviamente el hijo no es papá, entonces tal vez si el hijo ya tiene otra vida y se le complica, entre otras muchas cosas, entonces hay una diferencia entre hasta dónde esto debe suceder y no, hasta dónde se vuelve patológico. Wow, qué interesante. Qué interesante profundizar en las fases o etapas, como decías. Sí, claro. Y cuando hablabas, comentabas, Mario, de que cada quien enfrenta el duelo de diferente manera. Algunos, como decías, Mario, lloran, otros se reprimen. Y hablando acerca del llanto, a veces pensamos que si lloramos mucho es porque nos falta, hablando de fe, ahorita estamos hablando del tema, lo que es psicología, pero hablando del tema de fe, de lo que creemos nosotros como cristianos,
pensamos que si lloramos mucho es falta de fe, pero no es así. El mismo Jesús, recordemos que lloró por su amigo Lázaro y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, verso 35. Si llorar nunca va a ser, creo yo, una señal de debilidad. El Señor lloró. ¿Y qué tan sano es, Alexia, derramarte en verdad en un tiempo de llanto ante la partida? Hay gente que te puede decir, no llores porque, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos cristianos, si lo lloras es falta de fe. Y si lo lloras, está llevando el luto a un punto, a lo mejor sin retorno. ¿Qué tan sano es llorarlo? Ok. Volviendo a las etapas del duelo, cuando ya pasamos la negociación, viene la tristeza. Okay. La tristeza aparece, ¿por qué? Porque haces consciente que nadie puede suplir ese lugar. Entonces empiezas a caer en cuenta que hay cosas que ya no vas a ver, que ya no vas a vivir. Entonces eso es tristeza. Ahí viene la tristeza cuando sientes la verdadera pérdida. Todos lo viven diferente, como lo decíamos al inicio, pero me gustaría a mí mencionar el hecho de que como cristianos tenemos la gran ventaja de ser acompañados por el Señor. Y quisiera mencionar que la Biblia nos dice, lloremos con los que lloran. Entonces, es sano llorar el tiempo que te sea necesario. Correcto. El duelo no tiene un tiempo estimado. Lo más sano, dicen las estadísticas, está entre 6 meses y 1 año y medio. Entonces, sin embargo, mientras la dinámica sea funcional, sea saludable, puedes vivir el duelo a la manera que tú elijas. Entonces, es sano llorar. Y el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque estos serán consolados. Yo quiero decirte ahí en casa que las etapas del duelo las vivas de la mano del Señor. La negación, la ira, el temor, la negociación, todas llévalas al Señor. Esa va a ser tu fortaleza. Puedes llorarlo, llóralo con el Señor. Puedes negarlo porque es difícil, llévalo al Señor. Dile al Señor, Señor, me es difícil, no puedo creerlo, ayúdame. Tienes ira, tienes miedo, incluso hay situaciones donde podemos tener enojo con el Señor porque no lo comprendemos, nuestra mente no alcanza a entender los caminos del Señor, dice la palabra. Entonces también llévalo al Señor. Esa es una base primordial como cristianos. Y digo como cristianos porque no podría compartir esto con alguien que no está en el camino de la fe. Entonces, pero eso es primordial como cristianos y yo quiero hacer hincapié en que todas las etapas del duelo y en cualquiera en la que estés, ponla en el Señor. Ponla en el Señor. La negociación, la ira, la negación, todas ponlas en el Señor. Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Wow, qué fuerte. Vamos a entrar a una segunda etapa. Principios bíblicos que sostienen el duelo. La Biblia nos dice, como bien aporta Alexia, como estaba comentando Yuri, la muerte es real, la muerte es dolorosa, pero la palabra nos da muchos ejemplos que nos dan aliento. Dice, por ejemplo, la palabra en 1 Tesalonicenses que no somos como aquellos que no tienen esperanza, que no tenemos por qué entristecernos a ese extremo donde pensamos que ya no hay más, porque en Cristo tenemos siempre esperanza. No que no lloremos, no que no duele, no que no hay frustración, pero entendamos que en el Señor sabemos que hay algo más, que hay que hay otro paso en la eternidad. Exacto, correctamente. Este pasaje que acabas de mencionar no nos dice efectivamente que no vamos a llorar, que no debemos de llorar, sino que nos dice que nuestro llanto es diferente. Amén. Amén. Al momento, como dice Alexia, de llevar esas etapas del duelo o vivirlas tomados de la mano del Señor, es totalmente diferente para nosotros, amén. porque nos sostiene ahora la esperanza de que hay algo más después de esa muerte, de esa despedida, de ese duelo. Hay algo más y sabemos que entonces vamos a llegar a ese reencuentro con Cristo y que aquellos seres amados que partieron con el Señor, pues vamos a volverlos a ver. Amén. Sí. Para muchos es incompatible que hablemos de apoyo en la palabra
y apoyo psicológico. A ver, estamos hablando de cosas distintas, puede pensar alguien. Es que o me ayudas con la psicología o me ayudas con la Biblia, pero no con las dos. No me revuelvas peras con manzanas. Amén. A ver, tú como profesional y como hija de Dios, ¿es factible empatar ambos mundos? La psicología, un apoyo psicológico y la fortaleza en la palabra de Dios para superar el luto. Amén. Sin duda que es un tema de debate en muchas áreas, Sí. no solo con los hermanos. Pero yo quiero decirles que en la palabra está la psicología. No es que como humanos queramos meter la psicología a fuerzas en la palabra. No, el Señor nos menciona ahí un sinfín de procesos psicológicos. La psicología los describe, la psicología les da un nombre, pero todos los procesos y todas las maneras de vivir, cada situación de vida vienen en la palabra, y eso es lo que hace la psicología. La psicología explica y diagnostica y te dice, tú tienes esto, Okay. tú tienes un duelo retrasado, tú tienes una fijación en tal etapa. Entonces, sin duda que el Señor nos habló antes de todas estas cosas. Es como cuando estás enfermo físicamente y el médico te dice, tú tienes tal enfermedad, tienes un resfriado, tienes una infección, la detecta. Es la misma tarea del psicólogo. Okay. El psicólogo te va a decir, mira, tú estás fijado en la ira porque cuando tu familiar partió, tenías esta situación con él. Entonces no pudiste resolverla. Y ahora estás fijado en esa etapa del duelo. Esto ya te ayudó a saber en qué punto estás Okay. para entonces llevarlo al Señor. Sí. Porque la psicología te dice, encuentra la fuerza en ti, pero nosotros no ocupamos buscar la fuerza, nosotros tenemos la fuerza del Señor. Sí. Entonces, esto lo viene a hacer más fácil. Sí, claro. Y el diagnóstico nos ayuda a llevarlo de una manera específica al Señor. Clara y específica. Clara y delante de- específica. Así como cuando estamos enfermos físicamente y cuando nos dan un diagnóstico, entonces podemos ponerlo en el Señor y esperar un milagro físico. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico psicológico, podemos llevarlo al Señor y también ver un milagro emocional en nuestra vida, un cambio en nuestra actitud, un cambio en nuestros procesos emocionales. Las emociones. Amén. Claro, totalmente Correcto. de acuerdo, amén. Así es. Salmos 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Es una promesa tan hermosa porque Dios no está alejado de aquellos que están sufriendo, pasando esta etapa, este proceso tan difícil, tan doloroso. Al contrario, dice la Escritura que Él está cercano. Él está Siempre. pronto para sostenernos, Amén. ayudarnos. Amén. Así es. Y el Señor, antes de irse, dijo que no se turbe vuestro corazón. Yes. Voy a preparar moradas. Hay una promesa de eternidad. Dice la Escritura que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre siquiera a comprender Entender. esta experiencia, esta profundidad. Vamos a la parte 3. La parte 3 antes de cerrar. Caminando juntos como familia en medio del duelo. Ujú. Alexia, decíamos al principio, cada uno de los miembros lidia con esto de multimanera, ¿no? Es horrible. Hay gente que dice, yo me encierro en el cuarto y no quiero salir y que nadie me moleste, yo estoy en mi momento. Hay otros que dicen, no tolero estar en la casa, yo necesito que me pegue el aire, decimos por ahí, y yo me voy a ir a caminar por la playa o al centro, y entonces de pronto el que se encierra en el cuarto juzga al que sale a caminar, y el que sale a caminar dice, ese que está en el cuarto está loco. Se va a volver loco en ese encierro. Unos lloran, otros se encierran y a veces hay una fractura o hay las diferencias son tan fuertes. Ujú. ¿Pueden estas diferencias, si no son bien llevadas, de verdad romper una familia? Amén. Si no son bien llevadas, claro que pueden romper una familia, así como muchas otras cosas que si no se manejan correctamente, pues pueden ser un problema. Sí. Y el duelo requiere de mucha empatía familiar, requiere de mucho respeto y sobre todo de mucho amor. Como decíamos desde el inicio, así como el duelo no es algo lineal, no es algo que vaya punto por punto, también es diferente para todos y el dolor pues es distinto para todos. De igual forma, tendríamos que respetar
los tiempos de cada uno. Por eso decía, necesita empatía, respeto, amor. Ujú. Empatía, entender que el otro no sufre igual que yo para que no suceda una fractura. Por más que te sea difícil entender por qué tu hermano se encerró por la pérdida de tu padre o por qué tu mamá sigue viviendo feliz aparentemente, respeta, entiende que todos viven el dolor diferente y desde el amor que se tienen como familia apoya, Claro. y externa también tu forma de vivir el duelo para que los demás te respeten. Es como cuando voy a seguir haciendo la comparación con la enfermedad física. Todos se recuperan diferente. Ujú. Sí. Y al ser una herida emocional, deberíamos de darnos un tiempo también para sanar. Un tiempo y respetarnos ese tiempo como familia. Si yo he decidido que necesito más tiempo para estar solo, para sufrirlo, hacerlo saber, ¿sabes qué? Yo aún no me siento bien, Ujú. me ha costado más Dame y mi tiempo, quiero mi como. tiempo, mi Ujú. espacio, y el otro, al saberlo, entonces respetarlo. Así es. El amor es la base. El amor es la base para poder acompañarnos en una pérdida y apoyarnos sabiamente. Sí, claro. Siempre es muy, muy importante entenderlo. Los que hemos sufrido alguna pérdida en medio de la familia, en el centro de la casa, sobre todo cuando ha sido en el núcleo del primer círculo familiar. Sí. Mamá, papá, hijos. Ahí. Porque yo sé que se muere el tío, se muere la abuela, el primo, que todos duelen, pero es distinto también cuando murió papá, Ujú. murió mamá, murió el hermano, murió el hijo. Sí. De hecho, de las cosas más sonadas es cuando se dice un hijo que queda sin padres es huérfano, un padre que queda sin hijos ni siquiera tiene nombre. No hay manera de llevar esto y uno tiene que haber esta empatía. Yo perdí a mi hermano cuando yo tenía 15 años. Mi hermano tenía 13. Era muy difícil entender. Yo era cristiano, crecimos en el Evangelio y fue sumamente complicado entender por qué en un accidente Dios permite que un niño de 13 años muera en segundos. Se vino sobre mí una locura, una de cuestionar y preguntar a Dios qué pasó. Y fue tan especial el trato de Dios porque el ambiente obviamente se enrarece, todo cambia, en la casa todo cambió, todo fue en las etapas del luto que mencionabas. Y yo tenía mi propia manera de lidiarlo y platicaba con Dios, pero mi única plática era ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y fue muy curioso. ¿Cuándo trae Dios sanidad? Un 20 de noviembre del 93. Ujú. Tengo hasta la fecha, el momento, porque una noche, una velada, cuando yo creo que mi corazón no aguantaba podía. toda la carga de lo que estaba pasando, me bautiza el Espíritu Santo. Aleluya. Ahí aprendí a conocer al Dios que consuela. Amén. Conocía muchas etapas de Dios, pero ahí conocí Dios que abraza. Al Dios que Amén, abraza amén. en medio de ese dolor. al Dios que abraza, al Dios que consuela. ¿Verdad? Y fue muy especial, fue Amén, muy gloria a especial. Dios. Por eso te decimos a ti que estás teniendo una pérdida, que no sabes cómo lidiar con esto, permite que su Espíritu Santo traiga una paz. Dice la Amén. Biblia que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él será quien de una manera muy especial traerá una nueva etapa sobre tu vida, entendiendo las etapas desde Amén. la psicología y entendiendo el amor especial que Dios puede darte. Amén. Así es. Curiosamente, creo que los tres que estamos aquí hemos tenido pérdidas muy cercanas. Amén. Yo perdí a mi papá, también ya pasé por eso. Alexia también atravesó ese momento. Amén. Y no es fácil al inicio, al principio, pero cada quien lo vive de manera diferente. Pero lo que sí podemos decir es que
con el Señor, o sea, el Señor nos fortalece, nos ayuda, nos abraza en los momentos Sí, tan amén. difíciles, tan complicados como este. Y, y bueno, aquí no hemos quizá tocado el punto de acercarte a una congregación, pero también el ser parte de una comunidad Amén. que te apoya, que te ayuda, es también primordial, es básico, que tú como familia, si estás atravesando esta situación y como familia a lo mejor están en desajuste, no encuentran cómo ser empáticos entre ustedes, busquen la ayuda Amén. de una iglesia, de un Así apoyo es. también espiritual, como Sí, amén. psicológico también. Entonces, porque Romanos 12:15 dice: "Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran", Amén. ¿sí? Entonces, en una iglesia, en una comunidad, a veces vamos a encontrar quien tiene también esa empatía y nos van a acompañar y van a llorar con nosotros y van a orar y nos van a fortalecer, porque esto implica, que vamos a acompañarnos, para poder adaptarnos a este nuevo tiempo que Que estamos atravesando, así ¿no? es, que estamos Amén. enfrentando. Y pues, Alexia, para cerrar, ¿qué le quieres decir a aquellos que están oyendo hoy que están en medio de un pozo de dolor? Porque así como hay gente que tiene, verdad, la madurez, la capacidad, la actitud para salir adelante, hay gente que tal vez nos oye hoy y no ha podido superar la pérdida del ser Por amado, más que digan: Amén. "Quiero", pero pero no yo no puedo, puedo. no encuentro cómo. ¿Qué le dirías como un consejo final a esas personas? Ok. Primero que nada, yo siempre digo en mis redes, el único consejo que me permito darte es busca ayuda. Ujú. Busca ayuda profesional, busca al Señor. Busca ayuda profesional para que identifiques qué suceso te tiene fijo en esa parte del duelo, para que puedas hacer consciente si hubo algún conflicto previo a la muerte que ahora no te deja poder trascender las etapas del duelo. Y con eso, hermano, llévalo al Señor. Llévalo al Señor. Y tú que estás acompañando a alguien que ha tenido una pérdida, si te has dado cuenta de que ha estado viviendo el duelo de una forma no sana, aliéntalo a buscar ayuda. Incluso si tienes la posibilidad, ponle la ayuda de frente. Sé tú quien lo impulse a buscar ayuda para que, para que pueda avanzar. No juzgues. No digas, debes vivirlo de tal forma, yo lo viví así. No. Simplemente acompaña, apoya, abraza. ¿Quieres llorar? Aquí estoy, lloremos juntos, pero busca ayuda. Voy a llorar contigo mientras sigues avanzando, pero siempre que estés buscando cómo solucionarlo. Me gustaría retomar un poco el texto que nos compartía sobre que no somos como los que no tienen esperanza. No te culpes porque te cueste trabajo aceptar esta verdad que el Señor nos ha entregado. Es parte de tu proceso. Al final, cuando aceptes la pérdida, con gozo vas a declararlo. Con gozo vas a declarar que tu ser querido está ahora esperando que el Señor venga para reencontrarnos. Y en ese transcurso, lleva todo al Señor. Amén. Lleva tu ira, lleva tu miedo, lleva tu tristeza para que llegue la aceptación. Es importante reconocer nuestras emociones. Es muy, muy importante porque podemos caminar diciendo, yo soy muy fuerte y no lo lloré y yo estoy Me man- súper Me bien, mantuve. pero va a haber destellos que nos dicen que siguen ahí, que sigue ahí el dolor, que en realidad es una careta, que seguimos negándolo. Entonces, cuando aceptemos nuestras emociones y las llevemos al Señor, entonces podremos tener libertad, porque Él es quien va a darnos libertad. Amén. Entonces, usted nos comentaba acerca de su proceso de duelo, que su oración era ¿por qué? Pregunta. ¿Por qué? Cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué? Y está bien pretender saber por qué.
Sin embargo, hoy yo quiero recordarte que en el Señor todo nos obra para bien y que aceptemos que aunque no entendemos por qué, el Señor tiene un propósito especial para nuestra vida y que este proceso también va a tener un significado y un aprendizaje en el Señor. Amén. Sí. Amén. Totalmente Todas las de cosas. acuerdo. Hoy hemos hablado de un tema súper sensible. De hecho, creo que es el episodio donde ya de plano nos quebramos hoy. Por obviamente la naturaleza de lo que implica Así es. y tal vez usted está recordando a su ser querido, pero esto no se trata de terminar con tristeza, se trata de terminar con esperanza, Amén. con aliento, sabiendo que hay un Dios que promete sanar a los quebrantados de corazón. Él está listo para abrazar tu corazón y queremos que lo entiendas. Así es, que no atravieses este episodio de tu vida solo, que entendemos que es un dolor real, pero Amén. también sabemos y hemos vivido y entendemos que ese acompañamiento, ese apoyo, esa ayuda del Señor, el consuelo que Dios nos ofrece también es real, totalmente real. Totalmente Amén. real. Si sientes que esta palabra puede ser de bendición para alguien, compártela. Suscríbete a YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, ve a TikTok, cualquiera de las plataformas que están en los comentarios. Te dejamos también las redes sociales de la psicóloga Alexia González. Cualquier cosa que necesites, puedes acercarte a ella, ponerte de acuerdo con ella, y sé que te dará un consejo, una atención. Si necesitas una atención, bueno, ya podrás agendar citas con ella. Ujú. y vamos a dejarte en la descripción dónde puedes localizarla, cómo puedes localizarla, a fin de que puedas ser ayudado, ya sea con este tema o otro tema en los que Amén. sientas que ocupas ayuda, porque nosotros te hemos dicho episodio tras episodio, busca un pastor, busca un mentor, busca ayuda psicológica profesional si fuera necesario, acorde al Ujú. caso. Entonces, por eso hoy hemos acercado a nuestra hermana, a la psicóloga Alexia González con nosotros, Amén. a la cual agradecemos el tiempo que ha apartado para Un placer. estar aquí. Y pues nos vemos la próxima semana. Sí, con un episodio más. Amén. Aquí de- estamos en Juntos, pero no perfectos. Un viaje de dos corazones. Dios les bendiga y les guarde. Gracias. Juntos pero no perfectos, un viaje de dos corazones. De la mano enfrentamos retos, guiados por nuestras oraciones. El perdón es el ancla en la tormenta, la paciencia el lazo que nos conecta. Con fe seguimos aunque el camino cueste, Dios en el centro siempre nos fortalece. Construyendo día a día con pasión, aprendiendo a amarnos en la imperfección. Nuestro pacto no se basa en lo que vemos, es la gracia de Dios lo que siempre creemos. Juntos pero